Sube video. Hola, 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 muy buenas tardes, señoras, señores. Tengan un muy buen martes. Me presento. Soy Oscar Longo del equipo de Leader Training Capacitaciones Integrales. Junto a mi compañera Inés Abad, a quien ya presento, vamos a conducir la conferencia en este día. Buenas, Inés. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes esta iniciativa y esperamos que puedan sacar todo el provecho posible. Con motivo de este primer encuentro internacional, Latin American Conference, aunando voluntades, le damos una calurosa bienvenida y que disfruten de la velada. Muy bien, queremos darles algunas pautas para que podamos interactuar durante la exposición. En el chat pueden ir haciendo preguntas que un integrante del equipo va a ir tomando nota y al final les van a ser contestadas. También queremos recordarles que esta es una conferencia que va a seguir teniendo continuidad durante esta semana y las semanas subsiguientes, siempre en el mismo horario. Si lo desean, pueden consultar la programación de la misma en nuestra página de Leader Training, www.leadertraining.com, o en Facebook, donde nos pueden encontrar como Leader Training Capacitaciones Integrales, o también en el canal de YouTube pueden ver y revivir todas las exposiciones anteriores. Ok, presentamos ya así al panelista en el día de hoy, al padre obispo doctor Manuel Adolfo Acuña. Obispo presidente de la Iglesia Carismática Luterana Independiente en la República Argentina. Acuña comenzó sus estudios religiosos en el ámbito católico, pero luego adoptó el luteranismo como expresión de su vocación religiosa. Diversificó sus estudios en las más diversas áreas, desde psicología hasta coaching, incluyendo parapsicología. Es investigador científico en parapsicología con el grado académico de profesor en parapsicología. Posee dos doctorados, doctorado cultural en ciencias psicológicas y doctorado en divinidad. Es arzobispo para Sudamérica de la Asociación de Iglesias Evangélicas Luteranas Independientes, que incluye a hispanoparlantes más allá de las fronteras de América. Fue director de cultos religiosos de la Municipalidad de 3 de Febrero. Fundó la Mesa Coordinadora Pastoral Evangélica de la República Argentina, organismo interdenominacional, escritor con varios libros publicados en Argentina y en España, conferencista, orador, especialista en motivación. Fundó la primera escuela de exorcismo y liberación Evagrio Póntico de la República Argentina. Reconocido experto en demonología y exorcismo, con más de 1.200 exorcismos realizados. Ha participado en medios impresos, radiales, televisivos de Argentina y en documentales de History Channel, Discovery Channel y National Geographic. Conduce el programa de Deja tu huella en la vida por Radio Conexión Abierta de la Universidad Abierta Interamericana junto a Eduardo Merced Alsina y Paula Mariel Martínez. Muy bien, y ya está con nosotros entonces el expositor. Buenas tardes, obispo Manuel Acuña. El tiempo es Muy, suyo. ¿Sabes? muy buenas tardes, Inés. Muy buenas tardes, Oscar. Moira, muchísimas gracias por esta tremenda oportunidad que me proporcionan, honrado, y espero estar a la altura de, bueno, todos los amigos que están del otro lado en el mundo para aunar voluntades. Así será. Adelante. Muchísimas gracias.
Bueno, nuevamente, en verdad es para mí un gran honor tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre la temática que nos toca en relación a la gestación y la transmisión generacional, el valor, ¿no es cierto?, de todo ello en el ámbito psicológico y espiritual, que a veces es poco observado y poco contemplado, incluso por los aspectos más formales y académicos del área psicológica, porque nuestra historia no comienza cuando nacemos, comienza cuando somos concebidos, y sobre eso queremos tratar. Pero, antes que nada, yo les ruego a todos los que no han visto aquel encuentro que hemos tenido hace unos días con la señora Moira, la licenciada, la doctora, que lo vean, por favor, porque voy a partir desde allí, no voy a repetir. Eso lo considero no solamente una introducción, sino la primera parte de esta jornada. Así que para todos invitados entonces a verlo. Y como recién nos dijo Oscar, por favor, las preguntas, estoy dispuesto a contestarlas todas, las que vayan llegando a partir de este momento. Decimos que nuestra historia comienza allí en la concepción. Cuando estamos diciendo esto, estamos interpretando, entendiendo que somos una realidad tan no compleja, sino tan entramada entre lo visible y lo invisible, que ya no podemos hablar de individuos, sino de indivitrios. Somos indivitrios, cuerpo, alma y espíritu. El alma se va a corresponder con todos los movimientos de la psique, de lo que nosotros entendemos hoy como el mundo psíquico estudiado por la psicología, aunque la misma palabra psicología significa estudio del alma, ¿no es cierto? Y la voluntad, e incluso la voluntad por vivir, como tal, va a estar enraizada no en el alma, sino en el espíritu. Y el espíritu es lo que sobrevive a la persona luego de su partida de este mundo, pero también es lo primero que recibimos para formarnos en el vientre de nuestra madre y pertenecer a la humanidad. Porque el hombre masculino, va a transmitir la especie, pero la mujer, la madre, nos va a dar la humanidad. Yo no quiero reiterarme con lo que le pido a ustedes vean en nuestra introducción, en el anterior video, sino que quiero avanzar sobre ello con posturas que incluyen también lo científico, porque como sostengo, decir que la ciencia está versus la fe es algo más que superado. Hoy se habla de psico, neuro, bio, socioinmunología, y es una manera de comprender el ámbito de la medicina que va a contemplar todos los aspectos de la vida en los que no solamente va a intervenir lo biológico, sino que va a intervenir todo lo demás, así como desde la psicología también aparece una psicología social que habla justamente de la interactuación del medio con el sujeto. Esa interactuación comienza antes de nuestro nacimiento y no va a determinar, pero sí de alguna manera va a condicionar nuestro crecimiento y también nuestra adhesión a la vida. Cuando hablo de la adhesión a la vida, estoy hablando de la adhesión a la salud, porque hoy ya se sabe que un niño deseado se enferma mucho menos que un niño no deseado. Y esto es una realidad que la medicina también sostiene. Cuando se estudió y se estudia el marasmo, por ejemplo, que tristemente comienza con los experimentos
de la Segunda Guerra Mundial, con aquel doctor de la muerte, Mengele, se daba a los niños verdad de comer, se los aseaba, pero no se les expresaba ningún gesto de afecto. Los niños, los bebés de cuna, comienzan a tomar gestos, digamos, y apariencia de ancianitos y se mueren. Se mueren hasta de una vejez en su cuna. Se mueren de marasmo, la tristeza absoluta. Es decir, no se puede vivir sin el afecto. Y quien es concebido sin ese afecto lo va a saber ya neurohormonalmente en las primeras fases de su existencia. Miremos nosotros la realidad que vivimos con la pandemia y demás. Miremos lo que se está haciendo con nuestros niños, en las graves consecuencias psicológicas y espirituales que ha de atraer todo esto que nos sucede en el presente hacia el futuro y las generaciones que van a venir a partir de estos niños que cuando crezcan, darán también a su vez a luz hijos. Hay memoria genética, pero también hay memoria espiritual. Una memoria espiritual que va a relacionarnos no solamente con la especie, insisto, transmitida por el hombre, sino con la humanidad transmitida por la mujer. Y esa memoria genética va a significar adhesión o no a la vida, y también va a significar adhesión o no a la salud. Algunos hablan de las enfermedades hereditarias, y sí, las hay, pero en el último punto y la última faceta de esas enfermedades, ¿no existirá tal vez una base o una inclinación? No digo determinación, sí inclinación, a que se hagan de vuelta carne en el descendiente por las experiencias heredadas de sus mayores a través de la memoria genética. Tendríamos que analizar, y es sencillamente una pregunta para todos, ¿dónde está el alma entonces? Si el alma es la psique y es la memoria nuestra, es la inclinación que se va a traducir en el parecido a mamá, papá o los abuelos físico, que algunos van a decir se va a traducir en las enfermedades hereditarias que yo digo tienen, ya espero estar explicándome con el tiempo que tengo, que tienen una raíz en lo espiritual. ¿Dónde está entonces el alma? Soy de los que adhiere que el alma se mueve en la sangre. El alma es el conjunto de las células con la memoria que atrae para el descendiente a partir de las experiencias familiares de sus ancestros. Es decir, cuando digo yo, para interpretarme, tengo que decir nosotros. Esto es, tengo que decir, en mí está mi familia. Y la familia, en definitiva, es el nosotros que llevamos sobre los hombros hasta que nosotros mismos estemos sobre los hombros de otro. Así nos vinculamos, así heredamos, así nos inclinamos, nunca determinados, porque en definitiva la gran tarea de sanidad interior, y esta es una palabra clave en todo lo que estamos conversando, la tarea de sanidad interior, asuma el mundo de aquello vivido desde el vientre de nuestra madre. Desde el vientre de nuestra madre. Hoy ya se conoce que el bebé sabe
de la voz de su madre, conoce la voz de su padre, conoce el rechazo y la aceptación, conoce los duelos que se den en el intervalo entre su concepción y su nacimiento. Fijémonos que en el Oriente, por ejemplo, se cuenta la concepción como una fecha de vida. Nadie nace con 0 años. Nacemos ya con experiencias. El bebé conoce el olor de la comida. Hoy esto lo hicimos trascender. Y hablamos de la sensibilidad hasta de las plantas, de la música. Con la música desarmónica que propone, por ejemplo, el heavy metal, las plantas sufren y el bebé también. No quiero aquí entrar en disquisiciones teológicas, por ejemplo, las que suponen que Santo Tomás de Aquino dice que recién a los 3 meses llega el alma a la vida intrauterina, a la vida interna del bebé. No me afecta a mí eso ahora. Creo que hay vida y destello de esa luz desde ese momento de la concepción, y de ese instante va a haber experiencia heredada, experiencia que va a influir en la vida posterior hasta la muerte. Ahora, ¿qué es lo que dejamos influir? Ahí estaría el punto. ¿Qué dejamos que influya? ¿Lo positivo o lo negativo? Los griegos hablarán de Eros y Tánatos, el amor y la muerte, no el odio, la muerte, el amor y la muerte. Las tendencias, va a decir la psicología tanática del ser humano, es la tendencia a esa muerte. Una muerte que no necesariamente es la extinción absoluta, instantánea de la vida con el suicidio, sí, también la incluye, sino la muerte en cuotas. La muerte en cuotas es la anorexia. La muerte en cuotas es la droga. La muerte en cuotas es danzar con la idea de esa extinción, como lo hizo Hermann Hesse en El lobo estepario, cuando su personaje se afeitaba y pensaba qué sería que aquel filo de su navaja, al rasurar su rostro, se clavara en su cuello. Esas danzas que también van a tener que ver en lo posterior con los accidentes del descendiente, sí. Sí, atienda lo que digo. Cuando alguien sufre accidentes continuos y graves, o varios miembros de la familia lo sufren, accidentes de riesgo, y uno dice, qué mala suerte. No es mala suerte. Hay algo que está interviniendo como una energía espiritual y un llamado a esa vida presente por danzar con la muerte de alguien que tuvo pensamientos suicidas varias generaciones atrás. Los jesuitas desplegaron experiencias donde analizaron a personas que intentaron quitarse la vida, sea con elementos cortantes o con elementos digamos, con pastillas, con psicofármacos. Y generalmente, en su experiencia documentada, muchos de ellos lo hicieron cerca de su cumpleaños, o sea, la fecha de nacimiento. Y tenían que ver con el intento de su madre de abortarlos. La mayoría de ellos habían sido niños no deseados e incluso con la imaginación, ¿verdad?, la intención de la madre de abortarlos. Y otra coincidencia, sea por el lado de las pastillas, quienes quisieron quitarlo con eso, a su bebé,
o con elementos punzantes y cortantes. ¿Qué consejo para ayudar a los adolescentes que tanto gustan coquetear con la muerte? Algo que es típico en su edad, donde atrae tanto lo extremo, lo riesgoso, lo desconocido. Bueno, sé que luego se van a hacer cargo Inés y Oscar de las preguntas, ¿no es cierto? Entendí que era así. Pero me interesa para seguir muy lindo el concepto de la muerte en cuotas. Gracias, señorita Pía. ¿Quién lo acuña de este modo por primera vez? Yo. Yo hablo de la muerte en cuotas. Mi experiencia como exorcista me ha mostrado a lo largo de mis más de 1200 atenciones a gente que padeció el agobio del mal, de la oscuridad, que por supuesto para mí es una presencia. Otros podrán decirlo de otra manera, no debato lo religioso, estará bien en su concepto, pero ese mal está, un gráfico dice, gracias Pía, está presente allí ese mal, ¿no? Actualizado tal vez por la memoria repetitiva de los mayores. Cuando repetimos las cosas, nos enamoramos de lo que repetimos. Cuando nosotros repetimos cosas que de repente resultan de nuestra experiencia, qué mala suerte tengo, qué mal que me va con la pareja, no tengo la verdad, suerte, sigo pobre, no puedo nunca levantar la cabeza. Si yo lo repito, me enamoro de lo que repito. Nos enamoramos de lo que repetimos, aunque ello vaya en nuestra contra. ¿Por qué? Porque lo instalamos en la psique, en el alma, y seguramente tiene una raíz antigua. Ahora voy a hablar de esa raíz antigua, que está en los padres o los antecesores. Pero sobre todo, aquí, ahora para esta partecita. Si yo me enamoro de lo que repito, aunque ello sea negativo para mí, lo voy a cumplir. Porque antes de la experiencia hay una creencia. Por eso yo les pido que, y reitero, vean nuestra primer conferencia con Moira, que completa un poco esto y esto también lo está extendiendo. Y repito, si yo me afirmo sobre la desgracia, voy a buscar las experiencias que me confirmen lo que creo. Nunca es al revés. No salimos a buscar lo desconocido. Ni la ciencia lo hace. La ciencia busca confirmar algo que cree. A eso que cree lo llama hipótesis. Y entonces dice, si yo tiro algo hacia arriba, va a caer porque hay una ley. Entonces voy tirando cosas hacia arriba para confirmar lo que creo. Y caen, y entonces escribo, existe la ley de gravedad. Pero no voy a ir sobre lo que no creo o no conozco, porque eso es desafiante, misterioso, y muchas veces causa temor, aunque yo sepa que lo bueno está allí. Por eso hay una afirmación, torpe por cierto, que nos repetimos como una declaración autorizada desde nuestros mayores. Más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Alguien piensa algo más torpe? ¿Cómo va a valer más lo malo que conozco que lo bueno que puedo conocer? Más vale lo bueno que puedo conocer. En la Argentina tenemos una expresión burda, pero que dice así: el que se quema con leche ve la vaca y llora. La gran pregunta es, ¿qué culpa tiene la vaca si yo me quemé con leche? Ninguna, porque quiero decir que yo voy a estar siempre prevenido contra aquello. Y saliendo de estos eslogans populares, dije yo que se transforman en declaraciones divinamente autorizadas, pero al revés. Divinamente quiere decir con autoridad. Una declaración divinamente autorizada es positiva. Yo puedo con esto. En cambio, hay declaraciones familiares que entran en el campo
de la sangre primero, y se transmiten por la memoria genética, por el alma, al descendiente desde su concepción, que pueden resultar absolutamente negativas. En nuestra familia todo siempre ha costado mucho. Y así seguimos. Y entonces para alcanzar algo bueno, nos tiene que costar, algo tenemos que perder. Y eso nos impide recibir el regalo de la vida, porque el día que llegue algo como regalo, ante lo que yo no tuve que sacrificar nada, esa bendición se transforma en maldición. Porque no sabré qué hacer con eso. Porque no he vivido el tremendo conflicto de perder. Eduardo, gracias Edu, te admiro mucho, precioso, ayer, admiro mucho todo lo que haces. Y te estoy tan agradecido por ser un conductor tan maravilloso en la radio. Dice que técnica sugiere para desenamorarse de lo que uno repite. Primero hay que reconocer que eso que repito me lastima. Porque la gente que recibe esos mandatos, el que recibe los mandatos, el descendiente, ese no va a cuestionar lo que se le ha dicho. Va a tratar exclusivamente de combatir las consecuencias de lo que cree. Porque si yo digo que puedo creer cosas y enamorarme de lo negativo, repitiéndomelo, y a partir de allí yo no me cuestiono, se transforma en un dogma interior, en un mandato familiar. Los mandatos familiares son intrauterinos. Por eso vuelvo a insistir. Fíjense ustedes, en un país como el nuestro, en la Argentina y para el mundo, vivimos la cuareterna, la cuarentena más larga del planeta Tierra, afectando la vida de nuestros niños, de las embarazadas primero, de nuestros niños pequeños y adolescentes, sin haber contemplado en el equipo de infectólogos que nada hizo por nuestra patria, que muestra el fracaso completo en el tratamiento de la pandemia. No ha contemplado, digo, la visión ni espiritual ni psicológica. En ese equipo no hubo nadie que tuviera en cuenta eso. ¿Una casualidad? Imposible sea una casualidad, porque sabemos que influimos sobre las generaciones futuras a través de esta transmisión de lo repetitivo, de lo tremendo, porque el miedo, del que tanto se habla, no solamente se aprende, sino que también se hereda. E insisto, los mandatos familiares se transforman en ideas automáticas en el bebé. Esas ideas automáticas no son cuestionadas, sino que son trabajadas desde las consecuencias. Y esas consecuencias pueden abarcar todas las áreas de la vida. El área física con la enfermedad. El área emocional con el desequilibrio, traumas o fobias. Y no se olvide que las fobias son fruto de los anhelos que no hemos cumplido en la vida. Y por el otro lado, la espiritual, donde se trunca el sentido de nuestra existencia en relación con lo trascendente. Y dije a propósito lo trascendente porque no estoy diciendo Dios, para que nadie se confunda de que esto, que con tanto respeto estoy utilizando este espacio precioso de Leader Training, de Aunando Voluntades, es confesional, nada más lejos de mí. Lo trascendente en la vida puede ser el concepto mismo de la vida, pero aún para adherir al concepto de la vida con mayúscula, hay que llevar dentro de sí esa fuerza por la vida o sanar la quebrantada voluntad que desde el vientre de mi madre
hubo por mi vida. Porque hay algunos valientes que han superado aquella quebrantada voluntad y han nacido igual. Como hubo madres que han guardado a sus niños hasta el final en su vientre y no quieren soltarlos para que nazcan a esta vida. Quieren ser mamás eternas, embarazadas eternas. Y son los niños que nacen con el cordón enroscado en su cuello, ¿no? ¿Ves cuántas cosas nos dice la experiencia de la concepción? ¿No es cierto? Como aquellas que de repente sienten que ha terminado el plazo de su embarazo y tienen que dar a luz y sienten que deben dar a luz y ahora se utiliza el famoso goteo. Entonces obligamos al niño a nacer y ese niño va a pensar durante toda su vida que llega tarde a todos lados y va a estar atento al reloj todo el tiempo, porque el tiempo fue su primera experiencia agobiante. Esto lo analiza el padre Francisco Yalix, quien trajera a la Argentina la yoga, porque la yoga en la Argentina ingresa por un sacerdote romano, Francisco Yalix, que cuenta en un trabajo sobre ejercicios espirituales, uno de sus últimos trabajos escritos que llega a la Argentina, ya en su vejez, gracias a Dios vive. Cuenta que una religiosa, una monja, era la que llegaba primero a todas partes y muy tensa por eso, y le decía al padre, la verdad que detesto esta preocupación mía por estar a tiempo en todos lados y soy la primera en llegar a las reuniones y la primera en estar en la capilla y la primera en llegar a las clases, antes que los alumnos. Y entonces el padre le pregunta por el embarazo de su madre. Y ahí tuvo la respuesta. Su parto fue provocado porque se pensaba que había pasado el tiempo para que diera luz. Entonces pensaba que llegaba tarde. Tenemos que revisar, antes que nada, qué es aquello que nos agobia. En el campo del pensamiento, para conocer el campo de batalla, yo digo del diablo como exorcista, el campo de batalla del agobio, si quiere usted nada más llamarlo así, el campo de batalla de lo que aqueja, ¿no? Lo que causa angustia y angosto tiene la misma base, ¿no? Lo angosto y lo que angustia es lo que nos impide respirar. Por eso el que está angustiado le falta el aire, ¿no? ¿Qué nos está angostando ahora el pensamiento? ¿Qué pensamientos automáticos tengo yo que me están invitando a vivir la muerte en cuotas? ¿Qué pensamientos automáticos he recibido como repetición de mis mayores? Desde pequeño, desde niño. Porque también desde niño, para los que yo tengo 58 años, ¿no? Hay mucha gente joven del otro lado. Para los que tienen más o menos mi edad, habrán escuchado alguna vez de sus mayores, bajar la vista cuando hablábamos, como una forma de retarnos. Y bajar la vista porque no podés mirar de frente, y entonces terminamos usando anteojos, porque se nos gastó la vista. O aquellos que dicen, me hago mala sangre con esto que decís, porque cada palabra deja impreso en nosotros algo. Y esto me hace mala sangre, y entonces estamos con problemas en la sangre. O porque de repente la vida me resultó muy amarga, y entonces, ¿dónde está lo dulce? En la sangre, ¿verdad? Y comienzo a tener azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, todo reacciona porque en definitiva tenemos que terminar diciendo que la mente solita es estúpida. Perdónenme el término, es estúpida. ¿Existe algo más estúpido que quien alimente a la célula que nos está arriesgando la salud? No digo que nos invita a la muerte, porque hoy hay soluciones para el cáncer. Pero la célula cancerígena sigue recibiendo alimento. Por eso está ahí.
y le alimenta la mente, que alimenta todo el circuito sanguíneo. ¿Me pueden hablar de otro mover? Tal vez. Porque también los psicólogos y los psiquiatras con los que no estoy peleado, tengo muchos amigos y asesores en mi equipo exorcístico, ¿no? De psiquiatras. Tal vez podemos clasificar todos los pensamientos encadenados que van a significar una patología. Esos pensamientos encadenados dan lugar a determinada patología que llamaré esquizofrenia o demás. Pero yo voy más atrás. ¿Quién inspira los pensamientos? La cadena de pensamiento es una cosa. Y la inspiración de los pensamientos, para quien quiera, será esa inspiración de los pensamientos, para quien quiera serán las experiencias que lo rodean. Somos nosotros y nuestras circunstancias, dirá el filósofo Ortega y Gasset. Nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias. No, nosotros somos nosotros, lo que nos sucede, pero también lo que le sucedió a nuestros mayores. Sobre esto pongo yo el acento. Porque nadie es solo sí mismo, sino nosotros. Y de tal manera el plural está antes que el singular, que yo no puedo definirme sí mismo sin confrontar, apuntar, señalar y comparar o reflejarse en otro. Por eso el nosotros está antes que el yo. Y los que buscan la disolución del nosotros, el quebrantamiento de la vida, la individualidad como respuesta a todo, no están apuntando a la evolución aquella que decía sobrevive el más fuerte, porque también es mentira, sino que se está apuntando a la disolución de la naturaleza por la cual nosotros podemos reconocer en sociedad. Por eso hay que aunar voluntades. No alcanza con la mía. Es el grupo, es el equipo, es la comunidad. Porque aunar viene de unánimes. Y unánimes quiere decir unidos en una sola alma. Esa es la gran tarea, es el gran propósito de este lugar, entiendo yo, en el que nos vemos acompañados, inspirados, sostenidos y, por supuesto, generosamente participados por Moira, por Inés y por Oscar, y cada uno de ustedes, los expositores maravillosos que estuvieron antes de esta humilde persona que conversa con ustedes, y todos, ¿no es cierto?, los que del otro lado participan, ven y verán, y que pedimos a ustedes que de todas las conferencias estén transmitiendo, compartiendo, debatiendo, y ojalá todo esto sea hasta para trabajos de grupo, equipo, y hagan llegar después, salir del training, sus conclusiones. Y cuando digo que el nosotros está antes que el yo, y recién hablaba de la evolución respecto de que él vence el más fuerte, y dije que es mentira, porque el día que el más fuerte muere, se lo come el más débil, más pequeño. Eso acabará con los cuerpos aún del más fuerte, del más alto, del titán. Se lo comerán los más débiles, los que nosotros consideramos así, chiquititos, que solo podemos ver por el microscopio, y nos devolverán a la tierra. Así que nunca triunfa el más fuerte, triunfa el más solidario, el que se volvió nosotros. Pero para eso tenemos que reconocer en el trabajo de purificación interior, si queremos de iluminación espiritual, si me permiten ese término, si queremos también de una visión en el entramado social que nos muestre por encima de ideologías individuales que enfrentan a todos con palabras como grieta, con paredes de barro levantadas entre unos y otros.
es barro. Es barro. Tenemos que comenzar a trabajar lo interior y personal para purificarlo desde aquel día en que fuimos concebidos. La experiencia intrauterina me va a hablar de esa adhesión o no a la vida y también me va a hablar, ¿no es cierto?, de las posibilidades que tengo yo para transformar aquellos obstáculos en oportunidades. Para que ya no conversemos con el preconcepto del problema, porque ninguno de nosotros es un problema. No somos un problema ni para nosotros, ni somos un problema para los demás. Somos un proyecto personal y también un proyecto comunitario. La palabra problema puede ser traducida por proyecto para resolver. Y de ese proyecto para resolver tenemos que mirar toda nuestra existencia a partir de nuestra concepción. Miren ustedes, busqué un material de un sacerdote de la Arquidiócesis de Madrid. Él es un ex exorcista, a quien no tuve el gusto de conocer personalmente, pero creo que su apunte respecto a las heridas emocionales del bebé en el seno materno son de relevancia. Y quiero compartírselo, tal y como lo encontré. Él se llama Javier Luzón. El padre Javier Luzón, sacerdote y ex exorcista de la Arquidiócesis de Madrid, es autor de un libro que se llama Las 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista. Uno hasta aquí puede decir es un libro religioso solo para estos medievales amigos que todavía creen en el diablo. Y aquí explica, fíjese cómo interviene en el tema que estamos nosotros tratando, que las heridas en el seno materno son daños que el bebé ha sufrido por falta de amor o cariño durante el tiempo de la gestación y que pueden ser una puerta que el demonio aprovecha para atacar a las personas. Coincidimos perfectamente. Pido la licencia para que me permitan leer algo que tiene un tenor religioso, pero que antes, a propósito, yo traté de expresarlo de una postura más neutral. El inconsciente, remarco, y el mundo de los afectos son dimensiones del ser humano que gestan durante el embarazo del bebé, dice el sacerdote, y apunta a las numerosas referencias que existen en la Biblia al respecto. Se hace referencia a Juan el Bautista, que saltó en el seno de su madre, ¿no es cierto?, cuando lo visitó María embarazada, y también aquellas palabras de los salmos anteriores al nacimiento de Jesús que dicen, en el seno de tu madre te consagré. Yo quiero agregar algo más acá. En la oscuridad, dice Dios, en la oscuridad del seno materno, yo estaba enhebrando los hilos, yo te tejí. Así dice. En el seno, en la oscuridad del seno de tu madre, yo te tejí, dice Dios. De esta manera se reconoce la importancia de la dimensión de la persona ya en el estado fetal, en los primeros meses de la vida. Sin embargo, apunta el padre Luzón, en la cultura actual solo le da importancia, ¿qué cosa?, al pensamiento y se olvida de las demás dimensiones de la persona, por eso no se valora al bebé que se está gestando. Y para los racionalistas no se dan cuenta de que hay una actividad humana importantísima en la que el bebé en el vientre de su madre se está enterando de todo, pero no de manera racional, sino neurohormonalmente. Miren qué interesante. ¿Qué son? Esas heridas pueden condicionar mucho a la persona y pueden servir, dice el padre en el lenguaje religioso, a los diablos para atacar a la persona de manera extraordinaria. Y apunta el sacerdote que en las personas que tengan heridas psicológicas no hay que descartar lo espiritual, que muchas veces va unido.
El enemigo, escuche, aprovecha la debilidad psicológica de la persona para atacarlo. De ahí que las heridas afectivas que empiezan en la gestación de la persona sean tan importantes. Según explica el padre Luzón, la oración de sanación del seno materno se basa en el pasaje de San Juan, cuando le habla a Jesús a Nicodemo en el capítulo 3, Nicodemo era un fariseo que lo visitaba de noche, y dice, si no renacemos en el agua y en el espíritu, no podemos entrar en el reino de los cielos. El agua habla del bautismo, pero también en las aguas somos concebidos. Hay que renacer del agua y del espíritu, no solamente en el ámbito religioso por el agua bautismal, sino también por el agua de nuestra propia, ¿no es cierto?, esencia intrauterina y el espíritu que allí se nos es dado, incluso con las cargas que vienen de los ancestros y que serán de gran trabajo purificar, limpiar, iluminarlas con sentido, a partir, ¿no es cierto?, de reconocer que tenemos pensamientos automáticos, que hay un llamado de Eros y otro llamado de Tánatos que están en nosotros, y que muchas veces esas cosas se traducen y se fomentan socialmente por los inspiradores del miedo y de la muerte. Renacer en el espíritu, esa es la sanación de las heridas del seno materno, dice este padre. Pedirle al Espíritu Santo a través de la Virgen que vuelva a gestarnos y que sane esas heridas que ha habido durante ese tiempo, asegura. Pedir que vuelva a gestarnos, porque Dios es Señor de la historia. Entonces se pasea por toda nuestra historia. Si nosotros decimos que Dios conoce el final de nuestra vida, ¿cómo no va a conocer el principio? ¿Y cuándo lo conoce? En este mismo momento. O sea, pasado, presente y futuro. Son un instante en la mirada de lo trascendente. Y nosotros podemos aprovechar esa mirada para sanar aquello que en definitiva trajimos como una herida anterior. Y yo dije las aguas del bautismo, pero hay otras aguas que nos transforman la vida. ¿Sabe cuáles son? Las lágrimas. La lágrima es el bautismo que nace de adentro. Aún los no bautizados han sido bautizados por esas lágrimas interiores que en alguna etapa de su vida les ha acompañado con palabras semejantes a estas. A partir de ahora no seré la misma. A partir de ahora no seré el mismo. Algo ha cambiado. Y ese día volvió a nacer, ya no por aguas de afuera, sino por aguas de adentro. Entonces, quien interpreta sus lágrimas como lágrimas sanadoras, está en el camino de la sanidad gestacional, pasada, presente y futura. ¿Cómo se sanan?, le preguntan al padre. El sacerdote explica que se debe hacer una oración de sanación que va reparando las etapas de gestación mes a mes. Desde el momento de la concepción, que a veces puede ser un momento inadecuado, los primeros días en los que no se sabe que se está embarazada, o cuando se conoce la noticia en la familia que puede haber producido una perturbación en algún miembro de la familia. También los casos de madres que se han sentido solas o maltratadas. Eso llega al bebé y crea heridas de rechazo, porque el rechazo de su madre va a ser su propio rechazo. Y también, y aquí no voy a entrar hoy en este tema, pero quiero que ustedes lo tengan apuntado y señalado, aunque no parezca muy académico, existe, porque buscado o no buscado Dios está, y el diablo también. En el momento del nacimiento, si ha habido alguna acción de brujería. Todo hay que sanarlo. Y dije, sí, alguna acción de brujería, eso dije. Todo hay que sanarlo, por la acción del Espíritu Santo, que es el amor presente de Dios, para que vaya sanando a la persona en estas heridas. Se trata de oraciones de liberación muy conmovedoras, porque se ve cómo esa persona que fue sufriendo esas heridas durante la gestación las va sanando cuando quien las dirige procede
de tal modo, ¿no es cierto?, de orarlas en nombre de Dios, de la trascendencia, para que esa persona sea libre de todo aquello. La sanación interior es un proceso, pero también la vida espiritual tiene una sola condición: comenzar y continuar. Comenzar y continuar. Nunca mirar para atrás. Las aguas. Yo recuerdo, y esto permítaseme como una licencia de una experiencia espiritual, bueno, después de más de 1200 exorcismos, sé que usted va a tener piedad conmigo y se va a animar a escuchar esto. Viene un joven con su esposa, embarazada, a visitarme, y me dice él, con ella, que estaba con la cara muy, digamos, de pocos amigos, y me dice, la traigo porque sé que alguien de la familia, se refería a la mamá de ella, indudablemente, que alguien de la familia no ha querido que tengamos este hijo, porque tampoco quiso que estemos juntos. Y la mujer miraba con cara de pocos amigos, como diciendo que va a tener que ir mi mamá. Y le dije a ella, ¿aceptarías? Porque sin aceptarlo la madre no acepta al hijo. ¿Aceptarías una bendición? Entonces le pedí al esposo que se ponga detrás de ella, porque si esto era cierto, algo iba a suceder. Y entonces puse mi mano sobre su vientre y comencé una oración para limpiar, ¿no es cierto?, cualquier intervención espiritual de la vida de esa criatura en gestación. Al instante en que estaba promediando la oración, la mujer cae para atrás y es sostenida por el esposo. Cuando culminé le pregunté qué sintió. Y me dijo, sentí una electricidad en el cuerpo indecible, padre, que ahí me agarraba un cable eléctrico. Impresionada con los ojos abiertos. Bueno, esa fue una sanidad intrauterina. ¿Influencia sobre el ADN? ¿Influencia sobre el mal deseado para que se limpie? La respuesta la dejo en su mano. Lo que sí sabemos es que algo efectivamente sucedió en ese bebé al momento en que recibía la bendición del sacerdote en su vientre. Lo mismo pasó con Juan el Bautista, cuando acá citamos, y que, ¿no es cierto?, recibe la visita de María embarazada, Isabel, y dice, el niño se ha movido en mi vientre, ¿qué hace la madre de mi Señor acá? Reconoce que aquella que viene trae algo más. Y ahí se dice que hubo una transferencia de ese espíritu de amor de Dios, desde María al vientre de Isabel, a quien sería posteriormente, ¿sabe quién? Juan el Bautista. Ese niño allí, 6 meses mayor que Jesús, es su primo, Juan el Bautista, que recibe una sanidad interna impresionante y que recibe el Espíritu Santo, decimos nosotros, desde ese lugar. Dejando el ámbito de esto, usted llama el Espíritu Santo como desee. Es la actualidad de un amor sanador que incluso hay que practicar a los pies de la cuna del niño recién nacido si nosotros no lo hemos deseado. Crea usted no en Dios, lo puede hacer. Y darle la bienvenida al niño que antes no se quiso, pero también recibir uno personalmente la caricia de Dios si sabe hoy y ahora que usted no ha sido querido. He pensado mucho en traer a esta jornada esa oración de sanidad de la gestación los 9 meses, porque hay desde la fecundación hasta el nacimiento y el parto específicas intervenciones espirituales para sanarlo. Pero ¿sabe qué? Yo le dejo a usted la decisión. Si usted lo desea, se lo va a avisar a Moira, a Oscar, a Inés, y yo estaré aquí para dar eso específicamente. ¿Por qué no lo hago ahora?
porque es muy fuerte y tal vez no coincida del todo con lo que se me ha propuesto, y tal vez no todos del otro lado estén amablemente dispuestos a recibirlo. Pero sí sería para mí un gusto hacerlo para los que lo deseen siempre a través del Líder Training. Se pregunta, padre, preguntan, ¿puede interferirse que lo neurocientífico ya influya y modifica y condiciona al cerebro humano a causa de las emociones de la madre y emociones circundantes durante la gestación? Puede inferirse, que lo neurocientífico ya influye y modifica y condiciona el cerebro humano a causa de las emociones de la madre y emociones circundantes durante la gestación. Sí, tal cual. Se influye, modifica y condiciona. De tal modo que en mi vida, como digo, que busco lo conocido, puedo volverme un adicto a la adrenalina. ¿Qué es un adicto a la adrenalina? Es un adicto al conflicto. Porque si se ha vivido intrauterinamente ese tema, más el defender la propia vida para nacer, más el rechazo habido durante el embarazo, y nací con la gran voluntad que es propia del espíritu, y estoy en este mundo. Entonces, a partir de ello, vivo conflictos en la niñez porque los padres discuten todo el santo tiempo. Voy produciendo, ¿no es cierto?, adrenalina para estar de pie, alerta y atento ante el peligro. Va a llegar el momento en mi vida en que algo que me ocasiona la paz no lo voy a poder soportar, porque no me voy a sentir vivo. No voy a producir esa adrenalina necesaria, ya porque mi cuerpo me la pide, mi cerebro me la pide. Y entonces generaré conflictos. Hay gente que no sabe que cuando discute con patologías y no con personas. Está discutiendo con patologías. Y los que están cargados de esa adrenalina la viven. Porque necesitan el conflicto para sentirse vivos. Y cuando hay un tiempo de calma y de paz, van a buscar de qué manera generar algo que sea para la discusión, para la pelea, para la contienda, y entonces sí, vuelvo a lo conocido, vuelvo a aquello que me hace sentir vivo, el conflicto. El anhelo de vida debe ser siempre sustentado de la base por los padres, que son esas columnas en las cuales se va a apoyar la nueva vida, en todos los sentidos, en todos los ámbitos. No va a resolver nada de afuera, ni remedio, ni la farmacia de la ilusión de la felicidad, ni nada por el estilo, va a resolver que yo esté de verdad asentado en el amor a la vida. Lo va a resolver una postura espiritual. Una verdadera alianza con la vida se produce desde el espíritu al espíritu, del espíritu de uno al espíritu divino, al espíritu de lo trascendente, al sentido profundo y hondo. El otro día hablábamos con Moira en la primera conferencia, por eso todo esto también lo abunda, ¿verdad? Que el inconsciente no es solamente lo que no nos acordamos, sino lo que no sabemos decir. Y un niño a los 5 años está listo para comprender si la vida merece ser disfrutada o padecida. En eso está cómo hemos sido educados, pero también está en cómo dimos algo al que nos sigue, como familia y como sociedad. Por eso, ninguna ideología, por más que se presente desde las escuelas, ninguna postura ideológica puede reemplazar la decisión espiritual,
ni reemplazar a las columnas vertebrales del hogar, que van a ser los padres. Porque si no, perdemos la humanidad. Y cuando se trata de humanidad, se trata de unanimidad. Y cuando se trata de unanimidad, se trata de voluntad. Y aunando voluntades, habremos hecho un mundo mejor, humanizando a los que están y humanizando a los que vienen. Muchas gracias. Padre, muchísimas gracias por su aporte, espectaculares palabras, espectaculares conceptos. Nos ha dejado una enseñanza, Dios mediante, para la posteridad, porque todo esto quedará grabado, todo esto se va a seguir compartiendo, todo esto se va a seguir difundiendo. Le agradezco muchísimo, muchísimo su participación en Leader Training, en esta conferencia, y Dios mediante, Dios le dé por delante un futuro próspero y de mucha bendición y de mucho aunar voluntades por el mundo. Padre, eternamente agradecida. Muchísimas gracias, Moira, muchísimas gracias, Inés, divina, muchísimas gracias, Oscar, precioso, gracias a ustedes y a todos los amigos del otro lado, espero haber estado a la altura, y claro está, a entera disposición, un fuerte abrazo de luz y de verdad muy, muy agradecido. Seguramente va a despertar inquietudes, esta charla, seguramente alguna consulta, alguna pregunta. La forma de contactarnos con usted, padre, si las puede repetir, si no, desde ya decimos que las unificamos a todas en la página de Leader Training, ¿verdad? Ahí será, en Leader Training, que sea este el espacio que de verdad para mí es una maravilla, un honor, ¿qué voy a decir? Estoy muy, muy, muy agradecido. Esperé ansiosamente este día y gracias a Eduardito también, Eduardo Marcelo Alcina, un divino que dice ahí, él también es un gran maestro. Y a ustedes, que todo se nuclee por Leader Training, que creo que es el espacio que hay que difundir, apoyar, acompañar en todos los sentidos. Por favor, que esto siga, que avance, que progrese, que crezca y que llegue a miles, a cientos y cientos de miles. Muy bien, estamos ya justito con el tiempo, así que les agradecemos a todos la presencia, a usted, padre Acuña, obispo. Inés, si nos podés adelantar algo de cómo continúa la semana. Así es, así es. Bueno, muchas gracias, padre, hermoso. Bueno, mañana tenemos que recordarles que seguimos en el mismo horario, seguimos con la conferencia. Mañana tenemos a nuestro querido José Luis Funes, quien nos hablará del tema Hackeando Mentes. Bueno, los invitamos nuevamente. La programación la pueden ver en la página web de Leader Training, www.leadertraining.com, en Facebook, Leader Training Capacitaciones Integrales, y si no, nuevamente en el canal de YouTube, donde podrán volver a ver detenidamente la charla del Padre Manuel y repasar los temas que fueron muy interesantes. Bueno, padre, realmente ha sido un gusto. Bueno, no queremos tomarle más tiempo, y a todos que quieran, va a estar todo en la página. Padre, perdón, Inés, interrumpo sí. Un minutito, y están pidiendo, si es posible, si puede compartir la oración de sanación. Pero voy a estar encantado, como es algo extenso, porque hay que recorrer esos 9 meses de nuestra existencia. Si Leader Training tiene intenciones, lo hacemos en un encuentro posterior, solo para eso. ¿Qué les parece? Definitivamente sí. Excelente. Pongan ustedes la fecha, voy a estar emocionadísimo de compartir la sanidad gestacional, ¿verdad? Todo lo que es desde la concepción del embrión hasta la infancia, cada proceso de sanación, pero a través de ustedes. Ahí entonces nuestra productora Moira va a estar en contacto con todos ustedes y vamos a acercarles el momento que vamos a compartir esta experiencia. Pero va a ser una experiencia, en verdad, prepararse para estar percibiendo esos momentos que estoy seguro van a ser de gran provecho, de gran liberación interior, de gran paz y de gran reconciliación con la vida.
Muy bien, agradecerles a todos su presencia, también al equipo técnico que está trabajando detrás de todo esto, a Moira, por supuesto, nuestra productora ejecutiva. Gracias nuevamente, padre, gracias Inés. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Un placer. Abrazo de luz. Adiós.